Buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a la Casa del Libro por este espacio que nos permite articular todo un viaje que intentaremos compartirles esta noche de diferentes aspectos del pensamiento y la producción de esta película que consideramos que vale la pena para abrir nuevos escenarios de diálogo a nuevos fenómenos culturales que quizás no están muy comúnmente en la agenda de charla en estos años, y que desde luego un personaje como César Almeida, Kécar, nos permite con mucha potencia abrir un paradigma en el ejercicio del pensamiento crítico santandereano. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Aquí esta noche estaremos parte de un gran equipo de producción que de pronto ahorita Frank nos especifica mejor, pero esta noche estaremos Pierina Luco, que ha sido investigadora y guionista del documental, Frank Rodríguez, el director del documental, y en mi caso también desde la investigación y el guión para hacer parte dentro de, como les digo, muchos otros elementos que contiene la película, que desde luego que es parte de lo que les queremos compartir esta noche como equipo y grupo de gente que ha ayudado a que esto se estrene muy pronto en Bucaramanga. Ya se ha estrenado en 5 ciudades de Colombia y la expectativa está creciendo para el lugar en donde Kécar tuvo la mayor parte del tiempo de su oficio, 45 años en el periódico pues, de mayor difusión de la región. Entonces voy a permitir que Pierina y Frank pues, se saluden. Buenas noches, muchas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros hoy. Pues sí, es como muy emocionante para nosotros compartir con ustedes todo el proceso de esta película, de este largo documental, pues a partir de un paisano nuestro que es Kécar. Entonces, pues aquí estamos para conversar con ustedes también un poco sobre la persona que está detrás de esa firma que muchos y muchas reconocen. También buenas noches. Pues digamos que en estos momentos el trabajo que hicimos ha llegado como a un escenario en donde uno ya, digamos, no es dueño y ni controla las proyecciones de la película. Entonces, por ejemplo, mañana estará en Medellín y estos días ha estado pues la primera semana estuvo en Barranquilla, estuvo en Manizales, estuvo en Medellín, estuvo en Cali, estuvo en Valledupar. Las salas, digamos, nos dieron estas salas otra semana, entonces otra semana vamos a estar con proyecciones en Valledupar, en Cali, en Medellín y en Barranquilla. Y es muy interesante como la película, que estaba en un círculo muy reducido, no sé, como unas 20, 30 personas que hacían parte de la película, hoy es una película que han visto personas que no tenían a veces ni idea de qué se iban a enfrentar, y por medio de un afiche que ven a la entrada de los teatros toman la decisión de entrar a verla. Entonces es un escenario como muy, muy interesante, porque la película deja de ser como de uno y se convierte como en un objeto que es de otras personas. Como dice Alejandro, como ya 5 ciudades de Bucaramanga, y estamos a la expectativa de confirmar salas en Bogotá y en Bucaramanga. 5 ciudades en Colombia y estamos a la expectativa de confirmar salas en Bogotá y Bucaramanga, teatros donde todavía no, digamos, no tenemos la seguridad total como para confirmar teatros y horarios, pero pronto lo vamos a hacer. Entonces, mientras eso sucede, vimos bien hablar hoy de un poco del proceso de llegar a Kécar. Digamos que una persona con una obra muy extensa, un historiador de la Universidad de AFIT de Medellín fue a verla hace poco a Salas y me dijo, fui a verme las Salas porque cuando llegué a Medellín me dijeron que tal vez él era el mejor caricaturista que tenía Colombia y era de Bucaramanga, y yo la verdad no tenía muy clara la obra de él, y en ese momento busqué algo por internet y vi algo de él y me pareció interesante la obra, pero ahí quedó. Entonces digamos que en esos niveles de diálogos uno se encuentra con una persona con una modestia muy fuerte, que precisamente por eso no está aquí con nosotros, ¿no? Como que a él no le interesan mucho los homenajes y no le interesan mucho los aplausos, y con una persona que
que es extraño que su obra ha sido como tan potente y que hoy sea como lo escribieron en una crónica hace poco, en una reseña de la película hace poco, un ser anónimo que sale a la luz por medio de un documental, pero es muy extraño hablar de un ser anónimo cuando es una persona que desde los 17 años ha publicado en todos los medios nacionales impresos, casi en todos los medios nacionales impresos, porque cuando uno se da cuenta, uno dice, bueno, publicó en El Espectador, en El Tiempo, en Cromos, en Vanguardia, cuando era Vanguardia Liberal, también publicó, pero después uno se encuentra que con caricaturas de él publicadas en El Heraldo, en El Colombiano, en muchos periódicos del país. Entonces es muy extraño hablar de un ser anónimo que ha vivido detrás de un seudónimo mucho tiempo y que cuando fuimos a hacer la película como que él era el único que cuestionaba si debíamos hacer una película sobre él o no. Él nos decía, pero ¿cuánto va a durar la película? Entonces yo no, pues en Colombia legalmente un largometraje tiene que durar mínimo 70 minutos, de 70 minutos para arriba se habla de largometraje. Y él decía, ¿70 minutos? ¿Quién se va a aguantar 70 minutos míos en la cámara? Entonces era muy extraño porque uno siempre llega a hacer un documental y la gente y el personaje siempre dice como gracias por acercarse a mí y querer contar mi historia, y él todo el tiempo lo cuestionaba, ¿no? Y grabábamos 2 horas al día porque él tiene un vértigo pronunciado y también es otra de las razones por las que no está acá. Grabábamos 2 horas al día y él decía, pero ya para qué graban más, o sea, ya descansen, tomemos una cerveza, ustedes trabajan mucho. Y era como entonces entender también la cadencia de un personaje. Y pues desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la producción, pues muy afanados porque teníamos que tener la cantidad de información suficiente para hacer un largometraje. Entonces al principio, las primeras semanas muy afanados, pero después ya entendimos la cadencia de la película, que iba a ser esa cadencia que tiene Kekar hoy a sus 68 años. Y poco a poco fuimos elaborando la película con esa cadencia y yo creo que eso fue lo que nos despertó el ritmo. Pero hoy yo quiero también como dar el espacio para Alejandro y Pierina, porque cuando uno hace una película, sobre todo una película documental, hay algo que no se ve en la pantalla, pero que le da una fuerza muy, muy grande a la película, y es la investigación. Hay películas que hacen la investigación directamente grabándose, hay películas documentales que hacen la investigación muchos años antes y terminan después llevándose a un guión. Hay películas que surgen, digamos, como de una idea de los investigadores y luego entra la película ahí. Y yo creo que el génesis de esta película tiene mucho que ver con la relación que tiene Alejandro y Pierina con Kekar, y la relación que tiene Alejandro, Pierina y Kekar con Capitanejo Santander. Y cómo desde esa idea que tenemos los tres en un centro de pensamiento que llamamos Careta, de visibilizar personajes de García Rovira, porque los tres tenemos una relación fuerte con la provincia, surge la idea de conocer a Kekar, surge mi idea de conocer a Kekar, que ya Alejandro y Pierina lo conocían, y en ese momento pasa algo muy chévere, y es que el primer momento en que conozco a Kekar lo conozco con una cámara en la mano y empiezo a grabarlo y a conocerlo con la intervención de la cámara. Es como esta cámara que está acá y yo les estoy hablando a ustedes, entonces como que primero está la cámara y después están ustedes, y es muy extraño porque uno pensaría que así no se hace una relación humana, ¿no? La relación humana se hace cara a cara, y aquí siempre hubo una cámara ahí al frente. Entonces al final uno ve la película y uno dice, ¿por qué hay tanta confianza entre el personaje y la película? Tuvo que haber muchos años de confianza del director, pero creo que la confianza se gana en la investigación y en la confianza que Kekar deposita en Alejandro y Pierina. Si Kekar no hubiese depositado esa confianza en Alejandro y Pierina, yo hubiese llegado a decirle a Kekar que quiero hacer una película con él, seguramente Kekar me hubiera dicho que no quería hacer una película conmigo, o seguramente más adelante estaría como agotado del trabajo que lleva a hacer una película documental. O sea, es llegar a la casa de Kekar, entrar en la intimidad de él, en escenarios de vida que uno muchas veces no quiere mostrar, o estar en lugares en donde de pronto pueden tergiversar mi imagen, y estar ahí con una cámara y querer estar ahí con nosotros. Y yo creo que eso lo gana Alejandro y Pierina, y pues yo quisiera aquí como terminar la intervención y hacer mi rol de moderador y hablar, no sé si Alejandro o Pierina,
de ese primer momento y de ese primer encuentro con Kekar, o sea, como esa génesis de este día me encontré con Kekar y hablé con él, y ahí se empieza a entablar la relación que hoy termina en una película que digamos que puede como llevar al público a conocer un poco más a César Almeida detrás de ese seudónimo de Kekar. Hola, hola. ¿Sí se escucha? Ah, bueno. Sí, está mejor. Pues realmente yo quisiera poner así sobre el tablero un primer elemento que es como la dimensión humana de las cosas, porque realmente de ahí es que surge un poco otro nivel de interacción y encuentro con Kekar y de reflexión frente a Kekar y lo que con el tiempo se fue convirtiendo finalmente en la película. Antes incluso de hablar de elementos de investigación. Pero sí yo recuerdo un día leyendo un libro de la historia de la caricatura en Colombia, en donde Beatriz González escribía al lado de una caricatura de Kekar, decía Beatriz González, Kekar es el fiel heredero de Alfredo Greñas. Y eso, digamos que parece algo muy sencillo, realmente es una frase muy fuerte en la historia del arte y de la caricatura en Colombia, en la medida en que Beatriz González es la principal investigadora de la caricatura en Colombia, con más de 10 publicaciones específicas frente al tema. Incluso hizo publicaciones específicas de la historia de la caricatura en Bucaramanga, en Cali, en Bogotá, en Medellín, que mayoritariamente fueron financiadas por el Banco de la República. Y digamos que eso se compaginaba con el hecho de decir, nosotros a veces tomamos cerveza en Capitanejo con Kekar, con el que supuestamente es el heredero de Greñas, que es un caricaturista bumangués del siglo XIX, que finalmente terminó en el exilio en Costa Rica por los periódicos que él proponía, por la caricatura que él proponía, principalmente con El Zancudo, que fue una de las más famosas. Y Greñas termina muriendo en Costa Rica, lejos de Santander, lejos de Colombia, pero Greñas se convierte en el gran paradigma o casi que la piedra filosofal de la historia de la caricatura en Colombia. Y que Beatriz González, que es quien más ha estudiado el tema, diga que el heredero es Kekar, era algo que yo muchos años después empezaba a pensar en la medida en que yo decía, pero como está ahí en Capitanejo y nos lo encontramos en las tiendas y pues lo conocemos de hace algunos años, me parecía que algo ahí no estaba claro y me parecía que generaba una incertidumbre y un malestar y una incomodidad en mi caso del pensamiento con respecto a poder explorar un poco más a una persona que le gustaba hablar era de cosas que pasaban en Capitanejo, de la historia de Capitanejo, es decir, uno nunca hablaba con Kekar de caricatura, algunas pocas cosas, uno hablaba era de la historia de Capitanejo, de la historia de García Rovira, y a él eso es de lo que le gusta hablar. A él le gusta hablar de su niñez en Capitanejo, de una gran cantidad de cosas que, como decía Fran, reivindican mucho parte de lo que fue la estructuración del guión de la película. Entonces digamos que ese fue un primer momento. Y yo les confieso un segundo momento, porque estos momentos son bonitos para compartir esos elementos, y es que a nosotros nos invitaron en algún momento a unos homenajes que les iban a hacer a unas personas en Capitanejo. Entonces estábamos ahí como invitados en la Casa de la Cultura de Capitanejo hace algunos años, y ahí condecoraron a un poco de gente de Capitanejo y un poco de tal y tal. Y bueno, fue un evento muy, muy aburrido. Y nosotros cuando salimos justo enfrente del Centro Cultural, que de hecho hay escenas posteriormente en la película en esa tienda, en la tienda de Gloria Godoy, cuando salimos de ese evento, en donde estaban condecorando y poniendo en valor a una gran cantidad de personas ahí de Capitanejo, muy burocrático, muy de amiguismo, ¿no? Muy de esas cosas que las alcaldías acostumbran a hacer, fue muy interesante porque salimos y con el calor de Capitanejo quisimos entrar a esa tienda a tomar una cerveza. Y recuerdo muchísimo que en el fondo de la tienda estaba Kekar, estaba solo, su mesa estaba llena de cervezas y nosotros nos aproximamos a él, oiga, Kekar, ¿nos podemos tomar una cerveza con ustedes y tal?
Y ahí yo me sentí muy mal. Él nos preguntó, ¿y qué estaban haciendo? Dijo, no, estábamos acá en unas condecoraciones a gente muy importante de Capitanejo. Y realmente ahí fue el momento en que yo pensé que había que dar un paso más allá en el pensamiento. Y Kécar estaba ahí, no estaba invitado a ese evento, no sabía nada del evento, nadie habló, incluso los que estaban condecorando adentro eran gente supuestamente del arte y la cultura de Capitanejo. Y Kécar estaba al frente, establecido a partir de un exilio, y acá quiero terminar esta primera idea, en el que actualmente se encuentra Kécar, producto de la dinámica de los actores y la vida santanderiana, en ese mismo exilio que quizás Greñas experimentó. No es la misma historia, pero sí es la misma estructura, y ahí yo pensé que de alguna manera deberíamos tratar de hacer algo para reivindicar un poco el exilio en el que ha estado Kécar en los últimos años. Es decir, Greñas se fue al exilio y en este momento Kécar, incluso la película, quién sabe qué logrará o no, pero Kécar está en un proceso de exilio social totalmente marcado y fuerte por acontecimientos muy concretos de la historia reciente del periodismo en Santander. Entonces ahí esa es la génesis, digamos, de la dimensión humana de una persona que conocíamos y que uno redescubre y le hace una mirada distinta, y luego actualizando entonces el compartir también aquí en las tiendas en donde a él le gusta vivir y estar en Florida Blanca. Ahí fuimos ampliando la conversación con respecto a conocerlo de otras maneras, y eso se dio en un periodo más o menos de un año. Y ahí es cuando surge en determinado momento esa narrativa potencial que está ahí por los poros brotando, un personaje absolutamente fundamental para Colombia. O sea, ese tipo, allá en las tiendas de Florida Blanca todo el día, es el autor de una versión del país, contada durante medio siglo a partir de la caricatura y la crónica, y que no está suficientemente estudiado, que no está suficientemente revisado, y que él también como una persona y en su personalidad no tiene ningún interés por que suceda. Pero ahí es cuando todos esos elementos se conectan, y desde luego con los otros elementos que veníamos trabajando con Pierina y Frank desde el Centro de Pensamiento de García Rovira, pues quisimos involucrar un proyecto muy concreto y muy formal que pudiera tener diferentes facetas, y la faceta que surgió y emergió con más fuerza fue la cinematográfica, en donde él, no repito lo que decía Frank, tuvo muchos reparos al principio, pero entre cervezas, entre charlas, entre reflexiones, él pudo dar como esa apertura fundamentalmente, y que es lo más importante tanto del proceso como de la película, a abrir su intimidad fundamentalmente. Las caricaturas están en los archivos, todo el mundo las puede consultar, 50 años de archivos en más de 10 periódicos nacionales, revistas, libros, pero lo que es importante y me parece que tiene valor en la película es que él abre una faceta que nunca había abierto, que es difícil con Kécar que se abra, y que me parece que nos permite como sociedad santanderiana asomarnos a uno de los personajes que tenemos que revisar y que tenemos que leer, porque sin ninguna duda estamos hablando de la manifestación crítica de la sociedad colombiana desde un paisano santanderiano, y ese es el aporte que yo pienso que para el país puede servir el revolcar los archivos de Kécar. Bueno, ahí creo que Frank y Alejandro han abarcado varias cosas, pero yo sí quisiera hacer énfasis, además porque por ahí vi un par de antropólogos y antropólogas en camino, que es algo que discutimos mucho también con los chicos, que es el tema humano de la investigación, ¿no? Nosotros, bueno, yo soy profesora de antropología, entonces por eso por ahí los vi, pues que discutimos mucho, pues cuáles son, digamos, las intenciones al hacer una investigación, y pues que todo el tiempo insistimos mucho en ese componente humano, ¿no? Entonces nosotros nos acercamos a Kécar en un primer momento sin pensar en nada, o sea, nosotros no estábamos pensando en venga, hablamos con Kécar para sacar información, venga, llego a la casa y escribo lo que Kécar nos acaba de decir, de pronto hacemos un artículo con esto, hacemos un libro. Digamos que nosotros no teníamos ninguna intención, digamos, de producción pues intelectual, digámosle así, al acercarnos a Kécar. Nuestra intención era realmente pues un vínculo con otro ser humano
pues que tejíamos un diálogo, teníamos muchísimo por aprender de Kécar y producto de las conversaciones con él pues surge un discurso nuevo, que yo creo que es lo más valioso de investigar, ¿no? Que producto de esas relaciones humanas y de esa correspondencia humana pues salga algo nuevo por decir, que yo creo que es en últimas lo que termina pasando con la película. Y claro, ya entonces en el proceso de conversar y compartir con Kécar, pues nosotros empezamos a ver los libros que habían salido sobre las caricaturas de Kécar y decíamos, oiga, valdría la pena de pronto un libro más organizadito, con un nivel editorial pues superior, una calidad del papel, bueno, tal. Pero en la medida en que profundizábamos las conversaciones con Kécar, también dijimos en cierto momento, pues lo que valdría la pena es que la gente también conozca al personaje, porque lo que decían ahorita, los archivos están, las caricaturas están y se pueden consultar, pero realmente quién es el que está detrás de ese trazo y de esos dibujos, es lo que nosotros empezamos a sentir, hacía falta por contar. Entonces ahí pues entra también el tema pues del cine en escena, pues le compartimos a Frank lo que estábamos sintiendo y cuando Kécar conoce a Frank pues empezamos a compartir ya todos y en algún momento empezamos a proponerle a Kécar como venga, ¿a usted no le gustaría de pronto un tema pues más audiovisual, que salga usted hablando, tal? Y él nos decía, me acuerdo en un principio que había pensado en hacer unos videos de YouTube, como para subir videos de YouTube y que la gente lo viera a él y lo conociera así. Y ya cuando pues empezamos a proponerle una película, pues que sí, un trabajo audiovisual, pues ahí fue muy bonito también todo el proceso de confianza que habíamos tenido con Kécar desde el principio, muy humano, que me acuerdo mucho, él nos dijo como, si es con ustedes, sí. Digamos, ese momento tomando cerveza por allá en Florida, pues no se me olvida. Entonces ese fue como un inicio pues muy humano de algo que ustedes van a poder ver en salas de cine muy pronto, que pues es como que quiero que no se les olvide que hubo pues una relación muy humana con la persona que está detrás. Sí, y digamos y digamos digamos entender también el momento de la vida de la vida de Kécar fue, digamos, fundamental digamos, para la acción rápida, ¿no? Y tomar decisiones y de verdad aprovechar el tiempo que teníamos con él para el trabajo. O sea, porque conocerlo, como dice Pierina, de una manera, o sea, conocer a la persona que estaba y no solamente a la obra, ayuda a tomar unas decisiones muy rápidas en un momento de trabajo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que estábamos grabando en la Escarpa Occidental y ese día él estaba mal, o sea, estaba muy maluco. Y en realidad la escena duró, no sé cuánto duramos con Kécar ahí, pero no fue más de media hora y elaboramos la escena y tal, y duramos con Kécar ahí sentados una cantidad de tiempo pensando en que podía volver a pararse, a volver a continuar y ese día no se pudo, entonces cerramos la escena ahí. Y yo entendía que con lo que había en el material se podría lograr la escena y listo. Creo que esa escena después terminamos por allá en la casa de tus abuelos, terminamos con la caricatura que él iba a hacer ese día. Pero digamos que el respeto hacia el personaje fue algo fundamental y yo creo que Carlos lo sintió. Pero digamos que para trabajar también en temas de investigación, cuando hablan de caricaturas, etcétera, hay un tema clave y es que antes de la propuesta de la película hubo una exposición de Kécar, una exposición de caricaturas, entonces había como unas caricaturas que él había hecho para esa exposición y a mí me parecía muy potente que él tuviera ese trazo todavía como tan característico de él, a pesar de que la mano aún le temblaba, a pesar de que, digamos, como del tiempo también que tiene que dedicar para sus temas de salud y que eso estuviera ahí. Pero luego cuando empezamos el montaje, ya había como unas épocas identificadas, que es cuando él se gana el Simón Bolívar en el 83, el premio Simón Bolívar de periodismo, y en ese momento cuando empezamos a abrir los periódicos de los 80, era increíble, o sea, como que cada periódico que uno pasaba, o sea, cada caricatura era mejor que la otra, en un nivel digamos, artístico muy fuerte en el trazo, y hablando de unos temas de una manera también como muy libre, pensaría uno en el trazo. Entonces, cuando se abre como la idea de esas caricaturas y empezamos a hablar, hay algo que sucede con Kécar que es muy interesante y es que hoy él pinta sobre una hoja y con un lápiz, con tinta china o con un
o con un, ¿cómo se llama esto? Un micropunta. Pero digamos que el trazo que hace él es irreversible y eso me parecía muy, muy extraño. Uno, digamos, ahora en épocas digitales, pues uno borra, copia, pega líneas, o sea, como que puede hacer, pero el trazo de él era irreversible y listo, quedó la caricatura. Y si el trazo no iba por ahí, él arregla el trazo y eso lo une al dibujo, a la caricatura que está haciendo y termina su caricatura, digamos, sin decir como, no, esta ya no me sirve, vuelvo y arranco con un papel, sino que él termina la caricatura y eso me parecía que era muy fuerte. Y poco a poco, digamos que también el acercamiento así, que se propuso, que propuse sobre él con cámara era ese, ¿no? Era como no repetir escenas, no repetir preguntas o no repetir intenciones con él. Entonces era como un reto también para el director de fotografía, para Javier, y era como, esto que vamos a grabar es lo que va a quedar en la película, o sea, no vamos a poder repetir esto y de acá nos vamos y no volvemos a este lugar. De esta idea nos vamos y no volvemos al lugar. Y también para Carlos, el sonidista, era como, esto es lo que es y ya. Y si no alcanzamos a poner el micrófono que era y nos tocó votar no solo con un micrófono, pero era capturar y que él no repitiera. Yo creo que fue como una camisa de fuerza que me impuse, que nadie me la dijo, pero me parece que también genera como una espontaneidad en la construcción del personaje. Luego de eso, digamos que hay cosas de la investigación que aterrizan muy, muy, muy fuerte frente a cámara, como la aparición en la película de la maestra Beatriz González. Me parece que es un elemento muy, muy fuerte y fue como un sueño de investigación, que nosotros veíamos lo que ella decía y decimos, bueno, algún día preguntarle. Y cuando llego al estudio de la maestra Beatriz, llegamos a grabar, hay algo y es que la maestra Beatriz recuerda la obra de Kécar con o sea, como si la hubiese visto ayer, ¿no? Y muchas de las cosas, o sea, muchas cosas que no están en lo que ella escribe, ella lo expone ahí en el momento en que la entrevistamos, en que hablamos con ella y compartimos con ella. Y una de las cosas que ella dice es, y que aparece en el tráiler, entonces por eso no es spoiler, ella dice que Carr merece un mejor lugar en la caricatura, como caricaturista en Colombia. Él merece un mejor lugar como caricaturista en Colombia, dice ella. Entonces, pues ahora como, pues para otra vez hacer mi papel de moderador, yo digo, ¿en qué momento, o sea, en qué momento ya ustedes se encuentran con la obra, ven la obra de Kécar y ustedes empiezan a generar qué tipo de interacción entre Kécar y la obra de él para llegar a elementos muy extraños que al final terminaron convirtiéndose en escenas del guión, ¿no? Como casi que frases que él repite con su obra o temas que él va repitiendo cíclicamente también en su obra como caricaturista. ¿En qué momento genera esa relación? Pues ahí hay una cosa y que yo creo que la película da buena cuenta de eso y la primera que quiero decir y es la emoción que genera estar frente a una caricatura original de Kécar, no la reproducción del periódico, sino las que él hacía en su papel esmaltado con tinta china y en mi caso, entre más antiguas mejor. Entonces, digamos, él fue abriéndonos la posibilidad y creo que es un buen momento para compartirles esto y que es importante pues en el proceso de investigación y que se articula directamente a la película, que es el archivo, ¿no? Entonces, lo que él empieza es, gracias a esa confianza, a abrir de a poco el archivo. Entonces, él empezaba a llevar caricaturas a la tienda. Entonces, él empezaba con su librito, libritos muy, muy, muy antiguos, abría y nos empezaba a sacar piezas. Él ya sabía nosotros por dónde íbamos, ¿no? Entonces nos iba provocando, nos iba estimulando, nos decía esto es una caricatura de 1983 y tal, y nos dibujaba una caricatura ahí mismo porque, digamos, replanteando lo que en ese momento pensaba. Entonces decía, bueno, voy a hacer otra de ese tema y en 5 minutos, que eso sale en la película, en una escena muy divertida, cuando le cuestionan el dinero que él gana y el tiempo que invierte haciendo, eso no es un spoiler porque es un chiste buenísimo. Entonces, empezar a ver eso era muy interesante y empezar a aproximarse, por ejemplo, a los libros que sabíamos que existían sobre él. Entonces él nos contaba
la historia del libro Que Carajadas, que quizás Que Carajadas es el libro más famoso que se recuerda de él, del año 2001. Pero antes de eso hubo un libro que hizo la Contraloría, también hubo un libro objeto brutalmente espectacular que está en la biblioteca de la UNAP, que son muy difíciles de conseguir, que realmente es un libro objeto, que es así como un contenedor de caricaturas originales muy bonito. La UIS también editó un libro de crónicas, porque vale la pena decir, para que no se nos olvide, que Kécar también reivindica muchísimo su labor de cronista. Incluso nos provocaba o nos quería siempre molestar diciéndonos cosas como: ustedes están haciendo esta película mía pensando más en caricaturas, pero realmente yo prefiero entenderme como un cronista y no como un caricaturista. Pero él lo decía por molestarnos. O sea, él decía: no, yo no soy caricaturista, yo soy cronista. Entonces, pero es tanto así que la película hace una puesta en valor de su faceta de cronista. Hay un libro de la UIS muy bien editado, de las mejores crónicas. Él ganó varios premios de periodismo regional por crónicas que están en ese libro. Entonces ahí se iba configurando como el tema de la colección de libros que habían surgido de Kécar, la colección de caricaturas originales, y pues empezar a tener esa aproximación estética y narrativa de eso es fabuloso. Y a mí me parece, y yo invitaría a eso, y no sé si en el corto o mediano plazo podamos hacer algo que le permita a la gente aproximarse realmente a eso, que me parece una de las cosas más fantásticas de lo que es el resultado material de, en mi caso yo lo describo como un genio de nuestra región. A Kécar lo digo sin ningún pudor, su comportamiento es el de un genio, su narrativa es la de un genio, su no echarse flores nunca es la de un genio, su criticar absolutamente todo lo que él ha hecho. Él no dice nada bueno de él. Él no dice nada, no se echa flores, no dice qué premios ganó. Nosotros en algún momento del proceso siempre nos emocionábamos muchísimo de muchas cosas y se las compartíamos a él, y él siempre nos bajoneaba inmediatamente, diciendo: pues eso no es tan importante. Uy, ¿usted cuántos días duró haciendo esta caricatura tan profundamente elaborada? Dijo: no, es que no me daba pereza, pero además duré media hora haciéndola. Lo comparan con caricaturistas universales y todo eso, y él dice que pues bueno. Rápidamente lo conecto que con el proceso de la película pues se aceleró y se profundizó, y quiero compartirles esto porque me parece que es lo que vale la pena de estos espacios, y que me parece que es un momento cumbre del proceso de investigación que se articula la película, y es cuando desde luego nosotros le decíamos: pero bueno, Kécar, tenemos set de más caricaturas, tenemos set de fotos, de su archivo personal y todo eso. Por ejemplo, cuando se ganó el premio Simón Bolívar, ¿hay fotos de eso? No, de eso no hay fotos. Cuando tal cosa, fotos suyas joven, no, nada, no tenemos nada. No tengo nada. Y entonces ahí nos bajoneábamos un poco, pero él jugaba con nosotros, ¿no? Él jugaba con nosotros, y en determinado momento nos dijo: pues si tanto joden con ese tema del archivo, pues entren a mi casa y esculquen. Entonces, o sea, como entre calzoncillos y cosas, y entre cosas surge, entre botellas de cerveza, entre un desorden increíble, entre que el apartamento de él está totalmente, un tipo de 70 años, tiene rayado todo su apartamento de caricaturas. Es un lugar mágico, un apartamento de interés social que se convierte para mí en un lugar increíblemente fantástico, en donde reposa gran parte de la historia para mí del periodismo en Santander, de la crítica en Santander, y en la que gracias a que nos permitía como esas cosas, mientras él nos miraba así tomándose una cerveza desde la ventana y nosotros buscando y mirando así como cada cosa del apartamento de él, pudimos ya tener un par de fases de la configuración del archivo de Kécar, que podemos decir que lo tenemos y que además él nos lo donó, porque a él no le interesan esas cosas y tal. Entonces así, por ejemplo, él dijo que no tenía una foto del premio Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Lo que les estábamos contando, ¿no? Entonces entre los calzoncillos había Gabriel García Márquez, ya había ganado el premio Nobel, le estaba entregando el premio Simón Bolívar a Kécar. Entonces, pero Kécar, ¿cómo así que no? Sí, o sea, ese tipo de cosas surgían permanentemente. Otra gran cantidad de caricaturas, algunas están deterioradas, y eso pues tendrá que tener su reflexión, porque para mí esas piezas son piezas museográficas
Habrá que verlas en algún momento en ese sentido y tratar de trabajarlas. Hay otras que están en muy buen estado, hay otras cosas que están arrugadas, hay cosas desde los años 70 y ya hemos podido, a partir del proceso, tenerlas ahí un poco ya con un preorden. Se fueron muchas de esas directo a la película. Él también tiene mucho archivo de prensa, archivo fotográfico personal. Desde luego que habría una grandísima cantidad de fotos personales de él, de blanco y negro. Tiene un pedacito de archivo muy, muy bueno que él dice que se robó de Vanguardia en algún momento, de él, fotos de él, pero muy interesantes en el contexto cuando él trabajaba y decía que eran los buenos tiempos de su oficio. Por ejemplo, hay caricaturas en donde él hace collage, o sea, él dibuja, y eso es muy interesante, yo sé que eso le puede interesar a algunas personas. Hay muchas caricaturas que él dibuja, pero las interviene con adhesivos. Entonces él dibuja, pero el dibujo está estructurado para recibir un par de adhesivos que le dan el sentido a la caricatura, y eso es de exposición. O sea, son ejercicios muy interesantes y ahí digamos que se va configurando como la intención de ese relacionamiento personal que nos va permitiendo hacer algo que en mi concepto es de las cosas importantes de ese tipo de procesos y que ojalá luego sirvan de resonancia para la comunidad, que es poder acceder a un archivo y luego poner en valor el archivo. La película en parte pone en valor el archivo de él en simultaneidad pues, con el guión en términos generales. Entonces hay un archivo de caricaturas, un archivo fotográfico, un archivo bibliográfico, un archivo de prensa que él también tiene muy riguroso de todas las dinámicas en las que él intervenía. También sale en la película, de hecho le da pivotes a la película muy interesantes en términos de saltar de la prensa a la pantalla en un par de momentos de la película. Entonces digamos que eso que no sé si responde a la pregunta o no, pero es lo que quería compartir en términos como de esas aproximaciones a la investigación y que servían para la película. Pues ahí está todo, pero sí quiero como hacer énfasis en el tema de la crónica, que para mí sí fue como una gran sorpresa, digamos, ya profundizando en la obra de Kékar. Yo no conocía, digamos, la obra de las crónicas de Kékar, que además son brutalmente buenas, son unas descripciones que rozan también con la antropología o la etnografía, entonces realmente son textos muy valiosos. Y Kékar decía, a mí me encanta la crónica porque implica ir al lugar. Digamos, yo para la caricatura leo prensa y saco la caricatura, pero para hacer crónica tengo que viajar, tengo que conocer gente, tengo que hablar con otras personas y por eso yo amo la crónica, decía Kékar. Entonces creo que ahí nos entendemos muy bien también como con esa pasión para hacer ese tipo de cosas. Entonces la crónica, pues obviamente nos dimos cuenta que era muy protagónica, al igual que las caricaturas, y ustedes verán en la película pues que eso configura también el guión, pues teniendo un par de momentos en los que hay unas escenas que tienen que ver es con la crónica, que se van alternando con la caricatura. Entonces también encontrar eso, pues quisimos que quedara reflejado en la película con la misma grandeza con la que Kékar pues también lo asume en su vida y en su oficio. Y hay un momento muy chévere y ya con Alejandro y con Pierina lo hemos hecho en otras ocasiones. En este momento estamos trabajando en otra película que seguramente estará terminada el próximo año, sobre la primer fotógrafa colombiana, y digamos que ha sido como una dinámica muy interesante y nosotros tenemos en la oficina un tablero grandote, ¿no? y con espógrafo terminamos haciendo el guión ahí y lo dejamos varios tiempo ahí como para mirarlo y de pronto rayar algo, otras cosas. Entonces esa dinámica también la aterrizamos a esta película y entonces todo lo que estamos hablando de investigación pues en últimas puede ser un libro, puede ser una exposición, un tema museográfico, pero en este caso tiene que ser una película, o pensamos que tenía que ser una película. Entonces empezamos a pensar en imagen y en sonido, cómo aterrizaba todo esto que estábamos hablando, que ellos ya habían hablado con Kékar y cómo se iba aterrizando. Entonces, y cómo se relacionaba con la ciudad y cómo se relacionaba con Capitanejo y cómo se relacionaba. Por ejemplo, estos libros de la historia de la caricatura en Colombia, cómo aterrizaban a la película, ¿no? No solamente como la portada del libro y la cita, sino cómo hacíamos que eso viviera también en el libro en la película y se entendiera. Entonces empezamos a construir escenas aleatorias que fueron generándonos también otras preguntas, ¿no?
por ejemplo, en los diálogos que ustedes tenían, yo recuerdo que había conversaciones que se reiteraban o que se repetían, y eran, por ejemplo, el respeto que le tenía a Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue uno de sus jefes. Cuando él sale de Bucaramanga a Bogotá, digamos a triunfar a Bogotá, sale por un ofrecimiento de Luis Carlos Galán Sarmiento para trabajar en un periódico, en una revista que llamaba Nueva Frontera, o era periódico, en un periódico, en el periódico Nueva Frontera. Entonces, eso, bueno, cómo aterrizamos a Luis Carlos Galán a una escena, cómo vamos acercándonos a eso, y cómo para terminar esas escenas habrían falta otros elementos de construcción de la investigación, como archivo de prensa, el momento de la muerte de Luis Carlos Galán, discursos de Luis Carlos Galán, y digamos que ya había una investigación, pero sobre el guión de la película empieza a haber otro escenario de investigación que es muy interesante y que creo que iba surgiendo en temas sorprendentes. Hoy Alejandro me contaba que habló con Kekar este fin de semana y me dijo 2, 3 cosas que podrían ser otra escena para la película. O sea, como que podría ir surgiendo otras escenas y que iban surgiendo en el momento en que íbamos grabando la película. Hay un momento en el que él habla, eso es como spoiler, pero bueno, hay un momento en el que él habla de su relación con Fontana Rosa, y ese momento surgió ahí, o sea, estábamos ahí en ese momento y yo me acordaba de una caricatura que yo había visto en el apartamento, y yo de una vez, claro, ese es Boggy el Aceitoso, el personaje de Fontana Rosa. Entonces yo dije, como que esta escena la podemos relacionar con ese archivo que hay allá, pero él no nos había hablado de eso en ningún momento, y eso sale en un momento en el que estábamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Entonces, como que la investigación permitía moverse muy fácil en cualquier momento de lo que sucedía y cualquier reacción de lo que sucedía en la película. Esa son unas fotografías muy buenas del archivo de Kekar. Van a estar pasando fotografías del archivo de Kekar y algunas caricaturas de Kekar también, que fuimos encontrando en el proceso de investigación y que fueron sorprendentes, ¿no? O sea, como que estaban estas fotografías, pero resulta que Beatriz González hablaba de algo y, por ejemplo, esta fotografía pegaba muchísimo en el discurso que estaba diciendo Beatriz González, y entendíamos esa fotografía y entendíamos el momento en el que él estaba viviendo a partir de algo que estaba diciendo Beatriz González, que no conocía esa fotografía y que no conocía a Kekar, ¿no? Pues ella tuvo una relación con él como de investigadora y con su obra y algunas preguntas, pero digamos que al final no era una relación tan cercana, y la relación que se iba haciendo entre el archivo y el diálogo con los personajes era muy interesante. Ahí está, al fondo está García Márquez, casi no se ve acá. Entonces, digamos que yo quiero como que ustedes como investigadores hablen de eso, o sea, como que está la investigación, pero ya es el momento de hacer una película, y entonces cómo esa investigación empieza ahora a ponerse a disposición de la película, entendiendo que esto tiene que ser grabado en imagen en movimiento y en sonido también. Bueno, ahí yo creo que el momento clave es ese momento que menciona Frank en la oficina, de sentarnos los tres a pensar, pues en últimas, cómo se aterriza todo lo que hemos estado conversando con Kekar, todas las imágenes que hemos visto, las crónicas que hemos leído, y pues ahí empieza entonces el momento de armar el guión de la película, ¿no? Como que queremos nosotros realmente que la gente sepa de lo que hemos conversado con Kekar, y pues creo que ese es como el momento álgido para aterrizar ya todo el proceso en lo que vendrá a ser un producto audiovisual. Entonces nosotros pensábamos como que hubiera momentos y cada momento estuviera acompañado o por una caricatura o por una crónica, un fragmento de crónica, y ese es como el hilo que va tejiendo la película. Pues no les cuento más cosas para no dañarles el documental cuando se lo vean, y ya yo creo que después hay un proceso pues mágico en el montaje de realmente darle vida y sentido y ritmo y como una melodía a todo lo que nosotros habíamos imaginado pues en 2 dimensiones. Entonces, pues yo creo que ese es como el momento álgido de tratar de aterrizar qué es lo que queremos decir y cómo va a estar acompañado cada cosa de la investigación con un producto pues de autoría de Kekar, las caricaturas y las crónicas. Sí, también pensando como lo que decía Frank de que pues desde luego esta investigación y el archivo y los análisis que uno puede ir haciendo
Desde luego que pueden estar pensándose en cualquier tipo de salida, como un libro, exposiciones y tal. Nos pareció que lo que nosotros experimentábamos en esos tiempos, en la materialidad humana de Kécar, pues el cine era lo que más se aproximaba a compartir la experiencia. Digamos que puede haber un libro muy riguroso, muy ordenadito, de las caricaturas, con sus referencias, con sus fechas y sus cosas, sería otro tipo de experiencia, ¿no? Y hoy estaríamos lanzando un libro y sería otro tipo de experiencia, que lo queremos hacer en el futuro, pero que para el caso inicial es como integrar, vuelvo con el tema del exilio. A mí eso es de las cosas que más, pues nosotros, de hecho en algún momento fue uno de las opciones de subtítulo de la película, porque yo considero que es un exilio en el que muchas veces caen muchos actores de nuestra sociedad, con diferentes explicaciones del por qué esos exilios, pero en el de Kécar es muy evidente, es muy fuerte, es muy grande, y yo esto lo digo porque lo hablamos con él y lo hablamos con cualquier persona, y porque no pasa nada, y porque me parece que no pasa nada, pero sí pasan precisamente muchas cosas que tenemos que reflexionar y tenemos que revisar, y es el hecho de ese olvido permanente. Probablemente si nosotros no esculcamos la casa de él con su permiso y luego él dice, oiga, a ustedes como que les interesa mucho toda esta basura, como él considera su archivo, seguramente eso se pierde en el tiempo, seguramente eso se pierde en el tiempo, como ha pasado con muchos archivos de la historia regional. Entonces digamos que ese tipo de elementos desde el punto de vista de la experiencia humana y de la aproximación que la pantalla puede generar, me parece que ojalá sea el hecho de que esa figura, ese amigo, ese conciudadano, ese paisano, ese artista para muchos, ese periodista, pues de alguna manera mediante la pantalla esté con nosotros. Es decir, a aproximarlo a la conversación, a una conversación pues que no le interesaba hasta ese momento absolutamente a nadie. De hecho, yo personalmente, que ando haciendo un monitoreo permanente sobre lo que es hablar con muchas personas sobre Kécar, no hay tanta emoción, hay muchísimo desconocimiento, e incluso es, digamos, la caricatura del caricaturista en este momento, que es un borracho. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que esa es su principal reflexión, incluso personas aparentemente con cierto nivel intelectual, en donde desde luego que no conocen nada de la obra de Kécar, pero entonces que uno esperaría otro tipo de reflexiones, y me han sorprendido cosas como, pero ustedes, ¿para qué le hacen una película a ese borracho? Ya les expliqué al principio de qué borracho estamos hablando, ¿no? Entonces, pero esto, ustedes no se imaginan las personas que han dicho cosas como, pero es que ese man eso es muy introvertido, ese man es allá como huraño, pero ¿por qué esas prevenciones? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué necesidad hay de decir que es una persona sola, solitaria, derrotada? Pues ya todo eso lo sabemos, y precisamente hace parte del drama humano que vive Kécar en la actualidad y que también se refleja en la película, y que es una intención clarísima de la película, y que estábamos muy ansiosos de Kécar, escuchar qué decía Kécar cuando vio la película por primera vez, y ese fue un día de los días más felices de nosotros de todo este proceso. O sea, Kécar fácilmente nos podría decir, no me gustó la película, no la publiquen y pidan la otra. Y ya ahí se acaba el tema, ¿no? Pero afortunadamente le gustó bastante, en la medida que lo que nosotros le dijimos al principio lo cumplimos, y fue mostrarlo tal cual era. Entonces él dijo, me gustó la película porque ese soy yo. Dijo, pues, sí, entonces, sí, y eso realmente nos dio mucha alegría, porque es uno de los objetivos importantes de un ejercicio de este tipo. Digamos, para Frank, desde el punto de vista cinematográfico, yo creo que también fue muy importante poder tener esa respuesta de Kécar, en donde pues es un Kécar que pues nunca es maquillado, nunca hay maquillaje en la película, nunca lo ponemos a decir absolutamente nada, no le dijimos lea esto, haga esto, diga esto, absolutamente en ningún momento hubo condicionamientos de ningún tipo, y gracias a la maestría de Frank se puede percibir muy, muy cercano el personaje de Kécar a lo que, es decir, sería como abrirle la mesa de la tienda a todos ustedes y a los que se vayan a ver la película,
era como, oiga, qué chévere que la gente se abra a la posibilidad de conocer a una persona que científicamente, para exagerar el término, científicamente es una persona fundamental para la historia del periodismo y el arte en Colombia, pero que también tiene unos matices humanos y que para mí nos pone a reflexionar mucho sobre la sociedad santandereana. De hecho, en la película salen un par de anotaciones frente a eso, porque realmente, pues, la película tiene las mejores intenciones del mundo, pero consideramos que, es decir, Kécar todavía tiene toda la potencialidad de hacer caricaturas, de pensarlas en un segundo, es decir, con esa maestría que tiene para ejecutar muchas cosas. Hablar con él es fascinante, su visión crítica, mordaz, ácida, con toda la inteligencia de lo concreto, de lo sencillo. Es un espectáculo humano, es un espectáculo humano, nuestro, paisano, que valdría la pena que hablara con nosotros, ¿no? Valdría la pena que hablara con nosotros y que habláramos de temas con él que él ha escrito y dibujado durante medio siglo. Por lo tanto, es una voz que quizás tiene algo que decirnos. ¿Y por qué no escuchar? Y entonces un poco el ejercicio se trata de darle nuevamente una voz, es decir, muy raro el que vaya a los archivos a recuperar las caricaturas de Kécar o algo así, porque pues también de una manera inesperada para él, hace una parte importante de la película, pues él deja pues lo sacan de su trabajo de una manera muy inesperada, lo cual genera un impacto emocional muy fuerte para él en su vida y en su proyecto de vida a los 65, 64 años. Y es muy interesante y recordar algo que dijo Frank ahorita, porque también hace parte de la película, aunque hay una escena que no sale, pero es muy interesante porque ahorita los caricaturistas, esa relación, es decir, tenemos un testimonio vivo de otros momentos de las formas de comunicarse y eso es muy interesante porque ahorita la caricatura funciona de una manera completamente diferente a como funcionaban los tiempos mayoritarios de Kécar. Ahorita hay un tema digital muy fuerte, ya los caricaturistas no hacen parte del staff de los periódicos, digamos, si existen es como una suerte de simulación, ¿no? De hecho, eso está pasando actualmente en el diario local. Entonces ya no existe ese momento en el que Kécar, como dice en la película, yo hago mi caricatura, es lo que pienso, la paso, ellos verán si publican o no. Kécar tuvo la posibilidad de tener muy poca censura a lo largo de su historia, pero actualmente la caricatura funciona muy distinto a como funcionaba. Pero lo bonito es que Kécar dice, no, porque en un evento y en un conversatorio que hubo, pues los caricaturistas contemporáneos hablaban de todas sus opciones que hacen para poder vivir de la caricatura, que es muy difícil, y le decían a Kécar como que un poco que pilas, ¿no? Pues Kécar dice, no, yo solo tengo mi papelito, mi tinta china, y es lo único, y mi cerebro, y mi mente, y mi corazón. Y es lo único que yo sé hacer. Yo no sé hacer absolutamente nada más que enfrentarme a un papel, a mi cabeza, a mi sentir, y no sé hacer absolutamente nada más, porque habían hablado como 2 horas de las nuevas formas de hacer caricatura sostenible y resiliente, y todas estas cosas, y él decía, yo no sé hacer nada más. Entonces también nos encontramos con un personaje extraño para el tiempo, que lo sacan como de su eje de vida y que queda flotando en el mundo, perdido. Kécar en este momento está perdido en el mundo, está perdido en la sociedad. Y es interesante mirar cómo uno puede acercarse a una reivindicación del diálogo con un tipo que pues nos dejó un legado y nos deja un legado y tendría la capacidad de seguirlo haciendo durante más de una década si se quisiera. Y entonces la película ingenuamente pensamos que ojalá movilice algún objetivo en este sentido. Digamos que hace muy poco, el jueves pasado, que se lanzó la película en Medellín, un santanderiano fue a verla y me conoce y me escribió por WhatsApp algo similar a lo que está diciendo Alejandro. Le decía, no sé por qué la tendencia de Santander a invisibilizar a las personas importantes. Y él es una persona que le tocó salir de Santander para poder hacer su trabajo también. Y en ese, digamos que orden de ideas, ha pasado mucho en la historia que las personas se conocen luego de que murieron y luego de muchos años. Por ejemplo, Alejandro al principio habló de Greñas
y uno habla de Greñas y como que la gente, o sea, Greñas debería tener un salón, no sé, un salón de este lugar se debería llamar Salón Greñas, o sea, es un artista demasiado importante para la historia ¿de qué? De Colombia. O acá debería haber algún lugar que tuviera el nombre de, no sé, del cineasta más importante de la época del cine mudo en Colombia, que es santanderiano. Y digamos que, y como que la historia, como que se intenta invisibilizar, no sé por qué, esa tendencia de invisibilizar, o tal vez no nos interesa mucho esa idea. Y recuerdo un momento en el que me hacen acordar a Alejandro y Perina de un momento en el que, claro, como yo voy conociendo a Kekar y lo voy grabando, vamos en un carro, no sé para dónde íbamos, y en ese momento estaba la campaña para la alcaldía de Bucaramanga, y él ve una valla, y ese momento, esa forma de actuar de Kekar me pareció increíblemente sorprendente para una persona de 67 años. Ve una valla que dice, el candidato Serpa tenía unas vallas que decía Serpa la gente, y tenía todo un tema de que la gente decía, ¿por qué viene a ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga si él conoce Bogotá y fue concejal de Bogotá? Y todo el mundo le decía que si conocía los barrios, bueno, todo el tema que de pronto ustedes ya lo tienen ahí en la cabeza. Él ve esa valla y dice, y vamos en el carro y paramos ahí en un semáforo y dice, Serpa la gente. Y él dice, ser paracaidista. Y a los 15 minutos, a los 20 minutos que logramos llegar a una tienda, hace una caricatura de Serpa con una camisa del Atlético Bucaramanga, dice, vamos Búcaros, aterrizando en Bucaramanga en un paracaídas. O sea, yo decía, no, este man es increíble, y la hacen 10 minutos. La caricatura no sale en la película, entonces no es spoiler. Sí la grabamos, pero pues es es un chiste muy local y no lo iban a entender en muchos lugares. Pero digamos que la forma de actuar de Kekar en ese instante, a mí me sorprendió mucho o sea, como en ese momento yo entendí, digamos, el nivel de personaje que teníamos, ¿no? Y me hace acordar de un documental que hicimos en el 2000, bueno, no me acuerdo en qué fecha fue, como el 2015 creo que lo estrenamos, que es un documental sobre Álvaro Serrano, que lo mismo, o sea, Álvaro Serrano había estrenado una canción en Europa que se llamaba Tren Transoceánico a Bucaramanga, y esa canción había sido un éxito en Europa, había sido un éxito en Holanda, había sido número 1 mucho tiempo, y uno en Bucaramanga hablaba de Tren Transoceánico a Bucaramanga, o todavía habla, y nadie sabe, o sea, mucha gente no ha escuchado esa canción. Y recuerdo que una invitada a la UNAP, de donde yo soy profesor, llegó y venía de España, y cuando me la encontré, mucho gusto, ¿qué tal? Ay, bienvenido a Bucaramanga. Ella me dice, lo único que sabía de Bucaramanga era Tren Transoceánico a Bucaramanga, y cuando me vine para Bucaramanga, mis amigos me ponían en mi muro de Facebook Tren Transoceánico a Bucaramanga. Y yo decía esa canción, dijo, claro, esa canción, todos los españoles sabemos que es Tren Transoceánico a Bucaramanga. Y en ese momento que se me detona la idea, yo tenía una relación de amistad con Álvaro, como de hacer un documental de Álvaro, y hablando con Pala, el compositor antioqueño, él decía como Álvaro Serrano debería caminar por las calles de Bucaramanga, y la gente debería acercarse a tomarse una foto y a pedir un autógrafo, pero por el contrario, él va por las calles de Bucaramanga y nadie sabe quién es él. Entonces, y le sorprendía eso, ¿no? Como que nadie supiera quién era él, y yo creo que con Kekar puede llegar a pasar lo mismo, porque pues Kekar firma toda su vida ha firmado con dos seudónimos, uno que utilizó muy poquito, como 2 años, que era Almeida, creo que 1 año solamente, Almeida, y luego empieza a firmar como Kekar. Entonces digamos que podría terminar detrás de un seudónimo. Y una cosa para hablar de esa tienda en donde pasan varias escenas de la película, y esta película debería estar patrocinada por Tecate, pero Tecate no quiso patrocinar. En esa tienda nadie lo conocía a él como la persona que es, o sea, era como un señor que venía todos los días a hablar de política y a tomar cerveza, o a hablar de fútbol porque le gusta mucho el fútbol, y a tomar cerveza. Cuando nosotros empezamos a ir a hablar con él, y la gente nos veía como tan interesados en hablar con él, luego llegan unas cámaras y nosotros grabando en esa tienda con esas cámaras, eso empieza a reivindicar el personaje en el barrio en donde él vive, en Lagos. Empieza a reivindicar al personaje ahí, y digamos que ya es Don César, ¿no? Don César, sigue acá, o Kekar, venga y siéntese acá. Y los niños se le acercan a él y empiezan como a mirar cómo es que él hace un dibujo, entonces él empieza a ir, eso está fuera de la película, pero me parece que es muy bonito en lo que podría llegar a suceder con una película como esta, con un proceso de investigación tan serio.
y es que él va ahora a la tienda y lleva lápiz y papel, lápiz y tinta y empieza a pintar, y a veces uno llega a la tienda y dice, ay, sí, él dejó unos dibujos por acá, y lo sacan por allá de las cajas de cerveza, y mira los dibujos que hizo qué días, y la gente lo ve dibujando, entonces él poco a poco después lleva un libro, ¿no? Entonces él llega a un libro y pues él mira como un libro que le publicaron, y él como que intenta leerlo, o a veces lleva libros de como los clásicos que a él le gusta leer, como Truman Capote o como este poeta que murió en Cartagena, Hattin, Gómez Hattin, y lleva como esos libros y la gente como que, ah, sí, él es un intelectual que viene aquí a la tienda, y empieza él como a desarrollar también otro imaginario en el lugar en donde habita, y eso me parece que para él ha sido importante, como que ese, o sea, como que ese imaginario del señor que venía a emborracharse todos los días se transforma en un señor que viene a emborracharse todos los días, pero es un señor que ha hecho algunas cosas interesantes, y entonces esos trazos han permitido como generar una relación también con los vecinos. Y luego hay algo muy, muy chévere que pasó al principio de esta etapa de exhibición, es que nosotros fuimos a Capitanejo, porque nosotros le dijimos a Kekar, vamos a salir a salas de cine en Colombia y vamos a estar en tales ciudades y todo, y él nos dijo, muy chévere todo eso, me encanta y gracias, yo no sé, él decía, yo no sé quién va a pagar por entrar a verme a mí, en esa modestia otra vez. Dice, pero lo que yo quiero en realidad es hacer una proyección en Capitanejo. Eso es lo que yo quiero, o sea, después de eso ustedes pueden proyectar donde quieran. Y nosotros entendimos esa motivación y alquilamos una pantalla así, estilo esas pantallas que viajan con Cine Colombia por varios lugares del país donde no hay salas de cine. Abrimos una sala muy linda de Capitanejo con unas sillas parecidas a las sillas de cine, con sonido, bueno, todo el cuento. Nosotros dijimos, pues vamos a ver quiénes llegan, ¿no? Igual eso se le hizo una difusión dentro del pueblo y todo el cuento. Cuando empieza a llenar, yo no sé cuántas personas estuvieron ese día ahí, como 150 personas en la proyección. Pues para un pueblo como Capitanejo, que ¿cuántos habitantes tiene? 5.000 habitantes, llegaron 150 personas a la proyección. Y durante la proyección sucedían cosas muy interesantes. Claro, no es una sala de cine, pues uno no puede decirle a la persona, oiga, haga silencio porque estamos proyectando en una sala de cine. No, pues la gente ahí se reía, hablaba entre la gente, y al final cuando casi ya, o sea, como que uno entiende que la película se va a acabar, como que ya como que está llegando como al final y uno siente que va a venir un fundido a negro y se va a terminar, empiezan los niños a pararse de las bancas con la linterna, o sea, como algo que uno no haría en una sala de cine, con las linternas prendidas, y se le acercan a Kekar con cualquier pedazo de papel, a que le firme el pedazo de papel. Y para Kekar eso fue ya suficiente en su vida. Entonces también cómo la película puede reivindicar ese trabajo de ese personaje en los espacios que son importantes para él. La tienda, que es su barrio, porque él vive solo en un apartamento, la tienda, que es su barrio, y el pueblo en donde él quería que la gente supiera que era importante, y una semana después lo condecora la alcaldía, que no lo había ignorado mucho tiempo en la condecoración. Una semana después lo condecora y él decide no ir y manda unas coplas para que lean en el momento de la condecoración. Bueno, pues yo quería quedarme con un par de cosas que han mencionado Alejandro y Frank. Yo creo que ese momento que relata Frank ahorita ha sido de los más emocionantes, realmente ver a los niños. O sea, que tuvo que quedarse más de una hora después de la proyección firmando y firmando autógrafos con todos los niños que estaban ahí, que querían pues la firma de ese señor que habíamos visto toda la vida en la pantalla y ahora sabemos que es famoso. Y después Kekar nos contaba que caminaba por el pueblo y los niños se le acercaban, don Kekar, ¿cómo está? Tal, lo saludaban. O sea, se vuelve un personaje diferente, ¿no? Entonces, la película, digamos, uno siente como esa emoción porque está también luchando contra ese estigma que decía Alejandro un poco hace un ratico. Pues cuando le empezamos a contar, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi abuela cuando le conté que estábamos en un documental sobre Kekar tal, me dijo eso, como, ¿y para qué están haciendo una película de un borrachín? ¿Para qué hacen eso? Entonces, ¿para qué? Pues para romper unos estigmas también y para escuchar lo que Kekar tiene por decir, que por supuesto es necesario ser escuchado en Capitanejo, en Santander y a nivel pues nacional. Entonces, pues por supuesto uno humildemente sabe que pues no va a salvar a nadie, ¿no? Pues ojalá el cine y las investigaciones salvarán vidas, pero nosotros pues sí pensamos que pueden pasar cosas con la película y creo que esa escena de Capitanejo de los niños queriendo conocer a Kekar ya es un indicador muy fuerte de eso, es un indicio de las cosas que pueden empezar a pasar y de las cosas que se pueden empezar a mover
a partir de una película. Sí. Y ahí, pues en ese sentido del exilio de Kécar, pues como decía ahorita Alejandro, Kécar está exiliado social y políticamente y económicamente, vive en unas condiciones muy difíciles en la actualidad, y eso pues ustedes lo podrán ver ahí en la película también. Y ahí yo también pues quiero meterme como en otra esfera que va más allá de la película, pero pues por supuesto el proceso nunca para, y ustedes ahorita habrán escuchado pues que la película se ha proyectado en Medellín, en Cali, en Valledupar, en Barranquilla, en Manizales, ha tenido un montón de funciones, y los que han estado muy cercanos al proceso pues siempre preguntan como, bueno, ¿y en Bucaramanga cuándo? ¿No? En Bogotá estará dentro de muy poco, es más por una agenda pues obviamente mucho más grande de la Cinemateca Distrital, pero pues yo también siento que casi que podemos estar sufriendo un doble exilio, ¿no? En ciertos momentos pues con Kécar. Entonces en la ciudad no tenemos una sala de cine alternativo, eso es también ahí como para abrir un poco la discusión con ustedes, pero no tenemos una sala de cine alternativo donde sea fácil mostrar una película como es Kécar. Entonces, claro, como tenemos un circuito comercial, pues es una película que por supuesto es más difícil de mostrar en este tipo de salas. Entonces, sumando lo que decía Franca ahorita, como de ese santandereano que dice, pues entonces los santandereanos nos tenemos que ir para realmente poder mostrar nuestro trabajo o ser valorados en otros lugares más que aquí, pues estamos viviendo un poco también algo de esa situación, que obviamente la película va a estar y todos ustedes la podrán ver, pero no es tan fácil como en otros lugares. Entonces queda ahí la pregunta, ¿no? Como ¿por qué no es tan fácil y por qué entonces seguimos viviendo un doble exilio de un personaje como Kécar en su vida personal y en su vida en pantalla también? Yo voy a decir una frase nomás, y es que, no sé, para no dejar la palabra de borrachino borracho, yo diría más que Kécar es un activista de la cerveza. Hay una cosa en esa misma línea, y que por ejemplo pues las películas, ¿no? Que las evalúan y un montón de cosas y tal, y que pues yo quiero reivindicar eso de la película, pues en la película parte de su, y de hecho yo quiero reivindicarlo es porque esa bohemia de Kécar pues hace parte de su esencia, de su vida. De hecho seguramente es la energía de su pensamiento y de su acción histórica, y eso es fascinante y está muy bien. La película no oculta eso, sino todo lo contrario. Entonces gente nos decía, no, y que vio la película en el par de funciones privadas que ha habido, decía, no, es que de pronto pues sale mucha cerveza en la película, muchas botellas, Kécar dice groserías, entonces de pronto ustedes no han pensado en que eso sí habla mal de políticos de acá. Entonces, claro, probablemente también pueda tener que ver con ciertas morales y ciertas cosas que, como decía Pierina, va a existir, pero de todos modos, hasta que no haya una cosa así súper específica que permita todas las hipercondiciones del mundo para que se pueda proyectar, sucederá, pero esperamos que además ahorita Frank nos dirá muy pronto. Eso es lo primero. Y ahorita viendo pasar estas aquí, yo seleccioné como 20 caricaturas para traer y que de pronto ustedes se aproximen a verlas. Pero con Kécar hacíamos la cuenta y él estaba más o menos de acuerdo, y quiero decir esto porque me parece que es importante para lo que yo decía hace un ratico. Estamos hablando de más o menos 30.000 caricaturas que hizo Kécar. O sea, acá hemos visto 20. Estamos hablando de 30.000. En el archivo que nosotros llevamos, yo creo que tenemos un poquito más de 1.000, pero él dice, y calculamos, y un día hicimos cuentas por los años, por los periódicos, por las temporadas, por las épocas, y él y todos coincidíamos en 30.000 documentos. Solo esas 1.000, hacer la curaduría de las que van a salir en la película. O sea, entre esas 1.000 ya casi me vuelvo loco, decir esta sale, esta no sale, ahora 30.000. Pero digo lo de 30.000 en términos de ese archivo y ese documento que hay para el país, ¿no? Es algo que vale la pena revisar, digitalizar, sistematizar y poner en valor. A veces hay caricaturas que uno las disfruta solamente desde la gráfica brutalmente, porque de pronto el momento histórico de ese momento uno no sabe de qué presidente boliviano están hablando, pero el dibujo es fantástico y uno con eso se queda. Pero también sirve para aprender cuál era ese momento de esas dictaduras bolivianas, y ese es mi sueño. O sea, el sueño es poder generar un aporte al entendimiento, porque además no es Santander, Colombia, sino también ni siquiera América Latina, sino todo el mundo. En esas 30.000 caricaturas es una crítica a nuestra humanidad completa, a todas las guerras,
a todos los fenómenos, esta es del conflicto internacional, y me parece que eso vale la pena revisarlo, que todas las generaciones revisen una voz y un pensamiento, es un documento que está ahí y que me parece a mí que la película, el fanzine, los que no tengan acá esta noche se han repartido y tal, pero realmente a mí me queda es como esa ansiedad de poder llegar algún día a compilar todo lo que se pueda llegar a compilar y que verdaderamente exista un fondo histórico de Kécar al acceso a la comunidad y que realmente cada quien pueda usarlo para, cuántas cosas se podrían hacer con un archivo de 30.000 caricaturas de medio siglo pensando y burlándose y criticando a esta humanidad. Yo creo que si ustedes quieren podemos abrir un momento para unas preguntas y así puede ser el momento ya para ir cerrando el conversatorio. Hola. Hola, buenas noches. Alejandro Pereira, Fran, una pregunta. Cuando tú hablabas de el encuentro con él en la tienda, cuando lo encuentran en la parte de atrás, tú hablas que ese es el detonante de la génesis para iniciar todo ese proyecto. Pero yo tengo una duda, ¿cómo se logra quitar de él, pasar al lado personal y poder avanzar para que él empiece a quitar ese velo con el cual se cubría y empiece a dejarse ver para poder acceder a todo esto que está ahí? O sea, porque hablan de una persona que es bastante aislada, introvertida, y cuál es el fenómeno, cuál es la estrategia, puede que no sea planteada o fue natural el proceso para poder llegar y que él permita que ustedes lleguen al conocimiento que lograron obtener de él. A mí me parece que es como las cosas que en la vida son bonitas y es el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo y la alimentación permanente, en el caso de él, del diálogo, fue lo que permitió que él fuera quitando esas capas que usted dice y sobre todo el reconocimiento del interés real, que era lo que decía Pierina, que nosotros desde luego al principio, luego apareció el tema audiovisual, pero el interés era netamente decir, oiga, es que en el pueblo, acá en la ciudad, tenemos al heredero de Greñas y era como casi un fetiche, ¿no? O sea, Beatriz González dice que él es el heredero de Greñas. Entonces yo quiero tomar, y todo el tiempo lo tenemos ahí y como que tomamos una cerveza. A él le encanta hablar, a él le encanta compartir, pero es que a nadie le interesa compartir con él. Entonces, en ese sentido, a él le encantaba que nosotros fuésemos sistemáticos en querer buscarlo y buscarlo y buscarlo y buscarlo. Siempre que nos vamos, no quiere que nos vayamos. Le dice, ay, quédense otro rato, que le gusta charlar. Pero en las tiendas que hemos hablado, él siempre en las tiendas está solo. Siempre. Él vive solo en su apartamento. En las tiendas siempre está solo. Y desde luego que un ejercicio de este tipo, pues él también tiene una sensibilidad. Y él también tiene una emocionalidad. Entonces, al estar unas personas interesadas en lo que él mismo dice que de pronto ni para él tienen mucho valor, pues él lo que va ganando es una confianza y también una emoción. Al principio no era igual, era más, pero luego él es una persona absolutamente divertida, con un sentido del humor, pues increíble, con el que uno disfruta mucho compartir. De hecho, nosotros hablamos de muchas cosas que no tienen que ver con la película, antes, durante y después, y compartimos, y así fue cayendo el velo, en la medida en que en últimas también en las relaciones humanas, usted dice, pues veo, me ven, me reconozco, me reconocen y por lo tanto lo que surge es una relación de interacción humana que vuelvo y repito, de una persona, ¿cómo no le va a gustar y cómo no se va a quitar los velos cuando seguramente han pasado años de la condición de vida que él tiene en donde, o sea, él puede pasar, y por ejemplo recuerdo mucho un día, y quiero decir esto, porque un día le llevamos un regalo, porque había habido un viaje al exterior y una cosa de Fontana Rosa precisamente, de Argentina. Entonces, muy relajado, ¿no? Un regalo, Kécar, un regalito de Fontana Rosa que sale en la película y que Fontana Rosa le regaló a usted una caricatura original y todo eso, y charlaron y tal. Y dijo, oiga, ustedes me hacen pensar en algo.
y hizo cálculos. Dijo, a mí hace 20 años nadie me da un regalo. Nosotros no lo hacíamos con ninguna pretensión, de hecho, y realmente ahí quedamos un poquito, dijo, yo no, o sea, lo que es un regalo, que alguien me dé un regalo, él no se estaba quejando ni nada, simplemente nos informó. Porque lo que quiero también decir, y aprovechando de pronto lo de los velos que caen, Kékar es una persona completamente digna. O sea, Kékar es un tipo absolutamente digno y que en medio de su precariedad y de su pobreza sabe que ha hecho un aporte, no sufre si lo valoran o no, él ha hecho su labor y a pesar de que a veces pase hambre y la poca plata que tenga la invierta en cerveza, quiero reivindicar la dignidad humana profunda que tiene Kékar de ser una persona que sabe en el fondo que puede morirse absolutamente tranquila porque intentó aportar algo a la historia, como les dije, 30.000 caricaturas de la humanidad. Muy buenas noches. Pues primeramente felicitarlos por ese trabajo tan especial en el cual reivindican a ese personaje que ha aportado tanto pues a la historia, al país, y pues un poco preocupante lo que ustedes nos cuentan de esos prejuicios que hay detrás de eso, porque así también hay muchos artistas que también tienen un legado que se puede morir en el tiempo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para vencer esos prejuicios y poder romper ese velo para poder rescatar ese legado tan importante como ese también, que ustedes hicieron un trabajo impresionante? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, si él vive en Bucaramanga y en qué parte queda la tienda. La tienda es muy, o sea, la verdad, si la pregunta era dónde quiere tomar cerveza con Kékar, en el barrio Lagos, ¿qué es? Lagos 3, llega a Lagos 3 y pregunta por la tienda El Paraíso, y si llega a las 10 de la mañana, seguramente Kékar está ahí, a las 10. Madruga, sí, ya si llega a las 6 de la tarde ya no está. Y yo creo que nosotros hemos pensado eso, ¿no? También cómo la película podría ayudar, y a veces es muy pretencioso pensarlo, y ya Pirion lo había dicho, pero yo creo que se han armado unas redes muy interesantes en la difusión de la película, y yo creo que exponiendo, digamos, la situación de Kékar, es posible que llegue, o sea, que llegue, no sé, un trabajo para él, que llegue un espacio para su obra, que llegue, y en eso estamos pensando, ¿no? Como en la misma característica de cómo no solo la película, sino cómo las redes que se arman alrededor de la película pueden llegar a ayudar a Kékar. Y pues digamos que el alivio económico en últimas aparece y ha aparecido durante el tiempo que hemos hecho la película, pero yo creo que a Kékar le alegra más acercarse que alguien se acerque a él, que lo escuche, que hable, y que un poco lo entienda él como César Almeida hoy, ¿no? Y no tampoco como una persona que ya hizo su paz, porque pareciera que ya se murió, ¿no? Como que tuvo las caricaturas, lo que hizo, la obra de él. Yo, pues, cuando Alejandro me habló de Kékar, yo le dije, yo pensé que Kékar estaba muerto. O sea, yo pensé que Kékar ya había fallecido cuando me empezó a hablar de Kékar. Y que la obra de él y esto, más allá de eso, ¿quién es él hoy, no? Y escucharlo hablar de literatura, escucharlo hablar de fútbol, que le encanta hablar, ¿no? A veces hemos hablado de música, hemos hablado de fútbol. En la Copa América era por el WhatsApp, me mandaba mensajes de voz sobre los equipos de fútbol, que él creía en las finales del fútbol colombiano cuando el Bucaramanga fue campeón, pues muy activo, listo, ya está preparado para el partido de mañana, o sea, como que también simplemente acercarse a la persona, y una a veces no entiende la importancia de eso, ¿no? Como de simplemente estar ahí y poder convivir con él. También dentro de las redes de la película, que en realidad es una red de Instagram, @quecarlapelícula, que está ahí en las últimas páginas del fanzine. En @quecarlapelícula nosotros pues digamos en el tiempo, ya ahora que salgamos de este tema de circulación, pues vamos a invitar a Kékar a que reviva su trabajo y a que pueda hacer ventas de sus caricaturas por medio de la red también, y inventarnos cosas. Con el tiempo uno se va inventando cosas que eso es lo interesante que tiene el cine documental, y es que uno termina amarrado emocionalmente y con los personajes, y eso va a permitir que seguramente
algo suceda más adelante, que todavía no sabemos qué va a suceder, pero que algo suceda más adelante con Kekar. Una pregunta. Hay una cosa con lo que decías del prejuicio, ¿no? Que es sumamente difícil pues, romper los prejuicios o los estigmas. Y pues en el mundo del arte obviamente abundan, pues desgraciadamente mucho. Entonces yo creo que una de las cosas que yo rescato, y lo mencionaba Alejandro hace un rato, es el diálogo con eso, ¿no? O sea, no es que Kekar no sea un borrachín, o sea, es un borrachín sí, pero además es este otro montón de cosas que es lo que ustedes no están reconociendo, ¿no? Entonces no se trata de ocultar algo, que decía ahorita Alejandro, nosotros nunca intentamos ocultar, digamos, el gusto de Kekar por la cerveza, más bien sale permanentemente en la película porque así es la cotidianidad con él. Entonces yo creo que es como un diálogo muy sincero de pues, en qué está esta persona, cuáles son sus gustos en general de la vida, pero además cuál es la obra y cuál es el diálogo que podemos tejer ahí. Entonces creo que es ese diálogo lo que permite romper los estigmas y los prejuicios. Y yo creo y hay que un tip, si vas a ir al paraíso a buscar a Kekar, no vayas a pedir Diomedes Díaz y de resto… si no pide todo va a Diomedes estar Díaz, bien. todo va a estar bien. Odia Diomedes Díaz, Kekar. Pero digamos otra cosa también es que uno, digamos que Kekar tiene algo, eso es muy, muy interesante, que él no lo niega, al contrario, él como que algún momento quisimos hacer un evento para la película que se llamaba Una pola con Kekar, entonces como que ustedes pudieran ir a tomarse una pola con Kekar y hacíamos unos cobros y pues la pola la cobrábamos más cara y se sentaba. Y al todo le parecía bien, pero lo que no entendía era por qué era una sola. Porque una pola, ¿no? Unas polas con Kekar. Eso es como, digamos que él nunca lo ocultó y yo creo que por eso también se condena, ¿no? Y en el mundo del arte, yo trabajo en una facultad de artes y pues está el estigma de que todos los estudiantes, que la zona de fumar en la universidad es de puros estudiantes de artes y que y digamos que esa es la mirada en la que se quedan, ¿no? Como que, pero digamos detrás de eso, pues hay personas que están haciendo una obra muy interesante y que más adelante están encargados ni más ni menos que de la memoria de un territorio, ¿no? Desde las artes plásticas, desde la música, desde las artes audiovisuales, etcétera. Eso me hizo acordar, ya que dijeron esa, me acuerdo de una también interesante, pero nos sirve como una lección de la forma de pensar de Kekar y que me parece que en últimas es lo valioso. En el proceso de rodaje el presupuesto permitió en algún momento, y nosotros con la intención de ayudarlo, de darle una plata, ¿no? Entonces le dimos una plata, como unos honorarios, por decirlo así, él no nos los estaba pidiendo ni nada de eso, pero quisimos hacerlo, como unos honorarios por el tema de la película y tal, en algún momento, que ha sucedido en varios momentos. Entonces uno, claro, en medio de la cosa y como era una platica, pues… O sea, él valora 50.000 pesos como ustedes no se imaginan y como esa era una plata pues más representativa, entonces claro, uno está pensando en otras cosas, entonces con Kekar y estábamos los tres y tal, entonces Kekar, ¿no? Aquí está la plata, y tal. Y claro, uno pensando en todo esto, Kekar no tiene seguridad social, Kekar no tiene pensión, Kekar no tiene nada en muchas de esas cosas, pero esto es muy significativo porque entonces yo ingenuamente o con buena intención le dije, y con confianza y mamándole gallo, entonces él lo remató al doble. Entonces él dijo, yo le dije, bueno, Kekar, de todos modos ahí con mucho cariño y todo eso, lo importante es que no se vaya a beber toda la plata, ¿no? ¿No? Y Kekar dijo, tranquilo Alejandro, tranquilo, no se preocupe por eso. Yo sí me voy a beber toda la plata. Y a mí esa respuesta me generó una reflexión interesante y es que ese es él, ¿no? Uno no tiene, como les digo, porque yo me quedo al final tranquilo, ¿por qué? Por la dignidad. Kekar es una persona absolutamente digna. Dijo, me llegó una platica, cerveza hasta para, ¿no? O sea, digamos como un éxtasis de ese momento, paga algunas deudas o lo que sea y tal, pero realmente uno a veces, en términos de la estructura social, y un poco la pregunta que hacía el amigo de los estigmas y cosas, hay que ir de frente a la humanidad, con sus matices y con sus claros oscuros, y nosotros todavía tenemos mucho problema con eso, ¿no? Y finalmente me parece que ese tipo de cosas, lo que hay que es aprovechar la genialidad de Kekar, sus dibujos, sus caricaturas, su archivo, todo ese tipo de cosas. El tema de que Kekar tome o no tome no tiene ninguna importancia. Y entonces como si se la damos, ahí es donde nos perdemos como sociedad, ¿no? O otras cosas que hasta hemos visto las facetas tiernas de Kekar, ¿no? Que la gente es que ese man es todo huraño, ese man no habla con nadie.
un osito de peluche en determinados momentos, disfrutar de la ternura de Kécar era fantástico. Con ternura en algunos momentos contaba historias, nos decía, se referenciaba. Imagínense uno escuchando él diciendo poemas, canta, nos compartió una novela inédita que tiene escrita, nos la pasó, la estamos leyendo, a ver cómo podemos mirar una novela muy interesante que sucede en Capitanejo, que él decía, yo tengo ahí una novela escrita y tal, y nos la compartió, es muy buena, es muy interesante, desde luego que requeriría algunos procesamientos, pero eso es lo que quiero reivindicar de lo que ustedes estaban diciendo. Entonces, Kécar, no se vaya a ver, a invertir todo en cerveza, sino en otras cosas también. Él dijo, no, tranquilo, tranquilo, yo sí me voy a invertir todo en cerveza, enfatizó. Y ahí uno termina de decir, qué genial compartir con este fabuloso personaje y que del cual aprendimos, o sea, para mí eso es una lección, esa respuesta. Y muchas otras lecciones que nos ha dado a poder aprender muchísimo en últimas de personas que saben más que uno, que conocen más que uno, que tienen experiencia, que tienen una sensibilidad mucho más grande que la de uno frente al mundo y que pues bueno, qué bueno poder uno aprender un poquito y compartir de personajes tan fantásticos como ese. Tendría yo una pregunta al respecto sobre, ¿han conversado con periodistas? ¿Han conversado con casas editoriales, editoras de donde Kécar ha estado? ¿Con qué se han encontrado? En este caso, en el mundo del periodismo, pues ya que es un personaje que también dejó un legado y deja ese legado y sigue vivo, y siento que los periodistas nos hemos perdido en el tiempo, ¿no? Y me incluyo en ese sentido, y también es sorprendente saber que no hemos sabido aprovechar ese personaje y que los mismos medios y las mismas casas están perdidas en ese tiempo con la urgencia de la hora. Sí, pues yo… Bueno, lo que pasa… no, sí. ¿Cómo decirlo? O sea, por ejemplo, cuando uno habla del documental, y digamos que nosotros en las primeras proyecciones invitamos a varios periodistas a ver el documental, y la gente… ¿Qué? El bolso. Y la gente decía… O sea, los periodistas al final, como que uno hablaba con ellos y… ¿Cómo le pareció la película? No, chévere, pero era como ese chévere de prefiero no opinar. Y un medio de comunicación muy importante de la ciudad que empieza por V nos dijo como, no, nosotros no vamos a publicar absolutamente nada de la película, o sea, no nos parece que tengamos que publicar nada de la película. Pero como en una acción decidida, o sea, ni siquiera como que disimuladamente, sino como una acción decidida. Y yo creo que es una acción que tiene que ver con la negación de una empresa que hace periodismo de reconocer que en algunos momentos pues tiene que prescindir de algunas personas que están incomodando en su sala de redacción. Pues digamos que hay un caso que es muy reciente, que es el caso de Diego Caricatura, cuando fue expulsado de Vanguardia por hacer una caricatura, no me acuerdo la primera vez por cuál caricatura lo echaron. Bueno, la primera vez lo echaron por una caricatura, y la segunda vez, y lo volvió a llamar Vanguardia, y hizo una caricatura del Centro Democrático apoyando al actual alcalde, que en ese momento era candidato, y inmediatamente al otro día no le censuran la caricatura, pero le dicen usted no va a publicar más en el periódico. Y eso, digamos y Beatriz González en la película lo deja claro, ¿no? O sea, como que el documentalista, pues nosotros también sufrimos, pero el caricaturista es un artista que trabaja para el establecimiento, pero que si hace bien su trabajo va a incomodar al establecimiento. Entonces por eso lo llama el director de periódico para echarlo. Entonces, en últimas, esa relación con la caricatura actual y los periódicos, que Alejandro ahora como que hizo una mención a eso, nos hace llevar a pensar en las caricaturas hoy en los periódicos. Entonces, como que el que hace las caricaturas es también el que diagrama el periódico, entonces como que no tiene que hablar mucho porque su trabajo está diagramando el periódico, entonces hago las caricaturas que como que
digamos que no incomoden al pensamiento del periódico. Y eso es fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, José Caricatura, que es un joven de 18 años, que ya también de García Rovira, que ha publicado en varios periódicos y que el fanzine que ustedes tienen en la mano, la imagen de la portada es de José. José es fan número 1 de Kekar. Digamos que José hace caricaturas en estos momentos porque conoce a Diego Caricatura y Diego le presenta a Kekar y él se vuelve loco cuando entiende y puede hablar con Kekar y le define como su obra. Y José, muy entusiasta a los sus 17 años, publica una caricatura en El Espectador y pues la montan a redes sociales del Espectador, y por los comentarios que empieza a generar esa caricatura, a él lo echan, publica su primer caricatura y lo echan de una vez del periódico. Entonces digamos que son personas que están enfrentadas a eso y frente a eso, cuando hablamos de libertad de expresión, libertad de prensa, frente a eso como que nos hacemos más bien los locos en ese proceso. Y hay una cantidad de experiencias mucho más conocidas, con Blado, con Matador, con Bacterias, ¿qué se llama? Con Bacteria, con una cantidad de caricaturistas que ya ustedes de pronto habrán escuchado con su relación actual con los periódicos. Muchos de ellos viven de los vaquis, de que sus fans hagan vacas y mensualmente les pasen 50.000 pesos para poder seguir viviendo, etcétera, etcétera. Que pasa también con otros medios de comunicación. Entonces la relación no es como la mejor, pero por otro lado también yo creo que ha habido muchos medios que se han acercado a la película de una manera muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, uno pensaría, todos sabemos que el Frente es Godoy, yo podría decirlo acá y lo puede escuchar el Frente, pero pues todo el mundo lo sabe. Es un periódico conservador y el Frente ha sacado 2, 3 notas impresionantes sobre la película de Kekar. Medios de comunicación nacional, Caracol ha sacado notas sobre el documental, en muchos medios han nombrado el documental. Entonces digamos que tampoco nos hemos sentido como tan solos ahí, hemos sentido como que en últimas también el caricaturista me parece que es un bien necesario para la democracia, y eso muchos medios también lo entienden, ¿no? Que es como un termómetro de la democracia, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puedo yo hablar en un país donde hace poco se conmemoraba pues el lamentable asesinato de Jaime Garzón, como un país por hacer reír a algunas personas han matado a periodistas? Entonces en ese contexto de país pues es muy valorado también que algunos medios hayan dado la vuelta. Pero digamos que también dentro de la película, y yo intenté no hacer spoiler, pero dentro de la película se presenta también ese debate del caricaturista y su relación con el periódico, y del caricaturista y su relación con el establecimiento, y cómo ellos sortean eso hasta donde logran hacerlo. Y admiro totalmente a muchos que he conocido en el transcurso de hacer la película, por su lomo y por su resistencia a hacerlo, ¿no? O sea, imagínate José Caricatura con 17 años recibiendo por redes sociales amenazas de muerte, y su mamá leyendo el Twitter al lado y viendo que a su hijo lo están amenazando de muerte. O sea, es una cosa muy, muy tenaz para ellos, y a pesar de eso ellos siguen haciendo su trabajo. Hola. Yo primeramente quisiera como felicitar todo esto, especialmente a mi profesora Pierina, pues, pues enorgullece ver todo esto y ver cómo esas relaciones que pueden existir entre, por ejemplo, el cine, la investigación y la antropología. Y pues mi pregunta más que todo va dirigida a las 1000 caricaturas que mencionaban que tenía. Y pues mi pregunta es como, pues lastimosamente, Kekar, la persona, no puede, por ejemplo, para la UNESCO ser mencionado como patrimonio cultural, pero sí sus obras, sus caricaturas. Y pues yo quisiera saber qué se va a hacer con todo esto para que Kekar y su esencia pueda ser exaltada y visible para el mundo, y no como pasa en muchos de los casos, pues que las obras se conocen ya cuando el autor falleció.
Bueno, pues lo primero que hemos pensado, digamos que no hemos llegado como a un punto de pensar en patrimonialización, pero digamos que Kécar hace poco estaba pensando en rifar unas caricaturas, entonces él decía como voy a hacer un paquete de 5 caricaturas y las rifo y las enmarco, pues nosotros le decíamos como pues obviamente igual ahí tiene todo el archivo, pues digamos, lo custodiamos nosotros, pero sigue siendo de Kécar, por supuesto, en la medida en que él lo necesite para una exposición, para rifarlo, venderlo, lo que quiera hacer, pues por supuesto es de Kécar. Entonces digamos que el archivo también está un poco a merced de lo que Kécar quiera hacer pues con el archivo que ya existe. Y pues lo que hemos pensado también, que Alejandro mencionaba ahorita, pues que sí nos gustaría crear un fondo pues probablemente digital por la magnitud que tiene la obra de Kécar, pues para que sea de consulta, obviamente abierto, que esté organizado, pues seguramente por secuencia cronológica o temas que Kécar aborda en distintos momentos pues, de la vida. Entonces, pues esa es como una intención que pueda estar al alcance de todas las personas que les interese conocerlo. Pues el libro que también hemos pensado es como otro proyecto pues, editorial para poner en valor también otra serie de caricaturas de Kécar. Entonces, digamos que eso es lo que hemos pensado así en este momento pues, sobre el archivo que existe. Entonces, ahí todavía está como en proceso de que puedan pasar muchas cosas con ese archivo. Hola, buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera, un poquito de pronto en sintonía a la anterior, es como para aterrizarlo. Basado en la investigación, en este momento no hay ningún texto académico o algo que ustedes hayan divulgado o lo pretenden hacer o está por publicarse más allá de lo que hablan ahora como en nos gustaría o quisiéramos. Y la segunda es, me gustaría que también me comentaran en términos tanto de investigación como de documental, de qué bolsas hicieron, echaron mano, tomaron de qué rubros pudieron usar para los temas de producción, si hubo solo rubros para el documental como producto o si como investigación también hubo rubros para la investigación. Veo en el fanzine el FDC, el IMST, me gustaría como que me contaran un poco en esa parte presupuestal, con qué contaron. Ok, pues sí, lo del documento académico es como proyecciones que tenemos, digamos que no está construido ni hecho, ni hemos encontrado tampoco como grandes elementos de análisis pues, sobre la obra de Kécar. Hay algunas cosas interesantes, hay por allí como un prólogo que le escribe Pablo Gallinazo, que pues son elementos que nosotros tuvimos en cuenta, pero pues no hay un ejercicio, digamos, de divulgación en ese sentido, de investigación de la obra de Kécar, que pues es como un pendiente que por supuesto tendremos por hacer. Y no sé si Frank quiere… Hay algo importante y es que no nos interesa hacer ningún producto académico. Nos parece que este mundo de Kécar no es para el mundo académico. En el caso nuestro personal, por ejemplo, del libro que hablamos, es un libro que no es un libro académico, será otro tipo de libro, con un análisis. Nosotros hicimos un texto de base de investigación, que de hecho es el que articula documentalmente la producción de la película. O sea, existe un texto, pero un texto, digamos, de nuestro proceso interno, y la búsqueda es hacer un libro en donde lo académico me parece que no es el escenario, pero no por ello un libro que sea muy potente y muy interesante para que la gente conozca la obra de Kécar y nosotros tener nuestra postura analítica de lo que para nosotros es la revisión de la historia de él. Entonces, ojalá en la historia salgan muchos más libros sobre Kécar, ya que de pronto los archivos van a estar más a disposición. Y bueno, y los fondos, hay como 3 fondos. Uno pues sería la beca del año pasado del Instituto Municipal de Cultura, la de Bucaramanga Cree en tu Talento. Con eso hicimos toda la producción, montaje, pues digamos que yo soy el director y por falta de presupuesto, pero porque me encanta también, fui el montajista. Y digamos que el equipo de trabajo al principio fue un equipo muy reducido, pero en un momento Javier Chiquillo, que es el director de fotografía, estábamos pasando los archivos, pues haciendo como una copia de seguridad de los archivos grabados ese día, y él me dice, ¿usted no cree que esto sería una película, o sea, un largometraje? Y estamos como el 4º, 5º día de grabación. Entonces ahí, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Entonces como que también fue una disposición del equipo a decir, bueno, vamos a grabar más días, aquí está Carlos Campos, que fue.
está Carlos Campos, que es el sonidista, entonces Carlos dijo como, listo, yo también le voy a más días. Y claro, para eso también teníamos que empezar a generar unos valores técnicos, y entonces empezó a vincularse el equipo, no sé, Sofía, que es animadora, entonces también cuadrar unos pagos con Sofía que fueran coherentes con el presupuesto. Aquí está Daniel Martínez, que fue el asistente de montaje también y que también trabajó haciendo el tráiler, entonces trabajó haciendo el tráiler esperando a que después nos pudiéramos ganar un fondo para pagar esas piezas de distribución. Entonces también fue un equipo muy, muy chévere. Y luego ya cuando estábamos como en ese momento de que ya me gasté la plata del Instituto Municipal de Cultura y nos faltaría como más plata, aquí está Ivette, que Ivette es la productora, entonces Ivette dice, no, pues hagamos unos aportes por parte de la empresa, entonces como que Modoc, que es una empresa santanderiana, una productora santanderiana aporta una plata para poder llegar a una copia de 70 minutos, a una copia de 70 minutos que ya tuviera, con la que pudiéramos hacer una relación con un distribuidor. Y cuando hicimos la relación con el distribuidor, pudimos aplicar al estímulo automático del FS, al estímulo de distribución. Entonces después llegó el estímulo de distribución del FS, ahí descansamos, pagamos lo que debíamos y es por lo que en este momento podemos circular también. Pero es una película que para, digamos, digamos que hablar de una película de alto presupuesto, una película documental de alto presupuesto en Colombia es hablar de una película que hace cada 5 años, ¿no? Colombia Magia Salvaje o algún tipo de películas de estas, pero en realidad todos los documentales trabajamos alrededor del mismo presupuesto y nosotros entendimos en un momento que cuando esto se iba a convertir en película, pues que todos le íbamos a meter el hombro para que se convirtiera. Hay como un personaje muy interesante dentro de la película que a veces pasa desapercibido porque son como esas historias que se quedan, pero cuando yo siento que puede ser un largometraje y yo venía pensando en un corto de 20 minutos, y yo llego al montaje muy pronto después de haber rodado. En esas investigaciones que hacemos de García Rovira habíamos encontrado que el maestro Adolfo Hernández, que es arreglista de la Orquesta Sinfónica de la UNAV y compositor, había hecho una obra que se llamaba Curos Málaga, que fue muy interesante y que Karen en un momento habla de Curos Málaga en el material y yo digo, oiga, voy a escuchar esa canción, pero por descarte. Esa obra pues es una obra de cámara que dura 1 hora y media y yo escucho la obra completa y siento que ahí hay la posibilidad como de robarme el ritmo de la canción para hacer el ritmo del montaje así. Y hablo con el maestro Adolfo, y entonces empezamos a trabajar muy de la mano con el maestro Adolfo y él me mandaba como estímulos musicales y yo planteaba algunas cosas, él me mandaba algunos estímulos como volviendo a replantear cosas sobre la obra que él tenía ahí. Entonces el maestro Adolfo es muy importante digamos, para el ritmo que al final sentimos en el montaje, porque tú sabes que botar una escena para un cortometraje es diferente a botar una escena para un largometraje. Entonces ya llevamos 4 días botando escenas de corto y después teníamos que empezar a botar escenas de largo, entonces cómo empezaba a unir esas escenas que teníamos ahí con la idea de una película. Esos fueron los fondos y después pues se une la alucinante fábrica en la distribución y se une Careta. Bueno, los aportes de Careta son los aportes de investigación, pues digamos que dentro del proceso de documental pues hay unos pagos a investigación, pero yo creo que esos pagos no justifican todo el trabajo que ellos hicieron, entonces el Centro Careta aporta digamos como el aporte a la película es como esa investigación también, entonces está el aporte de Careta, el aporte de Modoc, Instituto Municipal de Cultura y FS. No digo Instituto Municipal de Cultura y es raro porque pues como se habla más del alcalde y es el Instituto Municipal de Cultura, pero era otro alcalde el año pasado. Entonces digamos que ese fue el tema, pero en algún momento sí podrá uno hacer un análisis de cómo llegamos a hacer esa película digamos, y tenerla en distribución gracias a un equipo que fue muy, muy sólido y muy fuerte y muy decidido a trabajar con la película y al que le estamos totalmente agradecidos y lógicamente bueno, y el reto era que a todo el equipo le pagamos, o sea, ahí nadie trabajó gratis en ningún momento, en ninguna etapa del proceso, entonces también fue como un reto de mover el dinero para hacerlo alcanzar hasta ahí. Una pregunta ahí. Bueno, pues Es que hay otra. acá, esto también así, otra vez de nuevo, ahí muy interesante ese trabajo
muy especial y muy chévere como se fueron dando las cosas, como ustedes dicen, una cosa tras otra, tras otra. Y como vemos es un material totalmente crítico al gobierno, a las cosas que suceden. Obviamente los medios tradicionales no les va a convenir mucho hacerle publicidad a ello, entonces yo creo que es trabajo de los medios alternativos y las personas que valoran y valoramos esto, poder hacer la difusión y poder que muchas personas lo conozcan porque es un trabajo muy especial, realmente. Gracias. No. Frente a eso solo tengo que decir que aquí también está Silvia Guerrero, que es la jefe de prensa de la película y es la que ha hecho que, a pesar de todo, la película suene por todas las ciudades en donde ha estado, entonces también gracias a ella. Quería felicitarlos a los tres por ese proyecto, por el excelente trabajo y sobre todo por el verbo que tienen tan fuerte. Son unos cautivadores, han sabido conmover, ¿no? Como las caricaturas, la función del arte es eso, es conmovernos. Pienso que la caricatura es eso, a ver si se me ocurre una idea de definir qué es una caricatura, podría ser como un juicio de valor personal y gráfico, desde luego mordaz, pero parece que fuera cuasi estático, pero no, resulta que se hace perenne, permanente en el tiempo, se hace muy vigente hoy día mirando cosas. Claro, yo recuerdo que siendo joven uno cogía un periódico y leía, ¿cierto?, la primera página, la portada, algunas cosas de pronto judiciales para hacer una ojeada rápida, pero nunca faltaba dejar de ver la caricatura. La caricatura, ese mensaje personal, mordaz y sobre todo como dicen los periodistas, el nicho de la noticia, el tuétano de la circunstancia sociopolítica del país. Esa era una percepción que uno no dejaba de soslayarla. Entonces, lo felicito por esa capacidad de conmovernos, de ver este proyecto tan hermoso, que apoyen a Kekar para que se trascienda su vida y obra, independiente del personaje y todas esas cosas. Como nosotros somos eso, como dicen los cosmólogos, los físicos, los astrónomos, somos singularidades. El arte también es eso, pero ahí está su arte, lo concreto, y que lo ayuden a pasar sus últimos años de vida y nosotros como espectadores o público los podamos apoyar para que tenga su dignidad, la recobre desde el punto de vista también de la valoración social, aunque él la tenga, como bien lo han dicho, él, y desde luego su gozo, su realización, ¿cierto? Como artista, qué chévere. Gracias por esta jornada tan hermosa. Gracias a usted por el comentario y nosotros nos unimos a que es una semblanza final para hacer la nuestra y de pronto no quitarles más tiempo. Muchas gracias por haber asistido. Yo lo que finalmente puedo decir es que Kekar es uno de los nuestros. Kekar es uno de los nuestros y hay que quererlo, hay que acompañarlo, hay que ponerlo en valor. Realmente se lo merece. Pocas veces ocurre que hayan personajes de ese tipo. El compañero hablaba de singularidades, estoy completamente de acuerdo. Kekar es una gran singularidad de nuestra región en su oficio. Es tan fuerte que casi que llega a los grandes podios a nivel nacional y por lo tanto yo lo único que espero con la película, estamos muy contentos de haberla podido realizar. Realmente en algún momento era un sueño, completamente un sueño que decíamos que tal vez era muy difícil poder lograr y por eso estamos contentos de que la película exista en los contextos que está existiendo. Solamente que exista ya es una ganancia y pues los invitamos a estar pendientes de la película cuando se lance y muchas gracias por su asistencia.